Ya estamos puestos, son las 2 de la tarde con 3 minutos y doy la bienvenida a mis compañeros que en este martes 28 de marzo nos van a acompañar en la mesa de periodistas de los martes. Ya están aquí mis compañeros a los cuales saludo con gusto. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos a Temuris y al evanescente Arturo. Al evanescente, efectivamente, alguien abdujeron a Arturo Rodríguez, estaba ahí y de repente una nave espacial coahuilense llegó y lo agarró. Ya está aquí de nuevo. Arturo, buenas Aquí tardes. estoy, buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí echándote carrilla, pero yo te defiendo, Arturo. Ya me di cuenta. Órale. Qué Temuris Greco, gusto. buenas tardes. Si una nave extraterrestre está abduciendo gente en México, eso sería materia de investigación del señor Cuellar, por supuesto. ¿En serio, Arnoldo? ¿Qué? Sí lo abdujeron? ¿Sí van a llegar las naves extraterrestres que nos andan monitoreando o no? Estoy a Arnoldo punto de Cuellar. recibir una demanda de daño moral de Jaime Maussan porque me identifican mucho con él y dice que es una imagen construida por años, pero bueno, es involuntario. Es involuntario. Bueno, saludo nada más a Arturo Astillero y a Arnoldo. Muy bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, pues ya entramos al terreno político de las ternuritas. Marcelo Ebrard dijo, luego de que Claudia Sheinbaum declaró a los compañeros de Milenio que invitaría a Marcelo Ebrard y a Adán Augusto a su gabinete en caso de ella ganar la presidencia, que dijo que sí era posible que ella fuera la próxima presidenta, y Marcelo Ebrard dijo, qué tierna se ve. ¿Cómo opinas? ¿Qué piensas de estas ternuritas, Arturo Rodríguez? ¿Estamos en etapa de algodones y bombones o de catorrazos en serio, Arturo? Yo creo que ya empezaron desde hace tiempo los catorrazos en serios, algunos son muy soterrados. Me parece que hay un momento que es clave en la confrontación entre las llamadas corcholatas. Ese momento es el de la boda de, por cierto, tu entrevistado, Santiago Nieto Castillo, que me parece que es el parteaguas de los golpes bajos, soterrados, que pues no necesariamente vemos, pero que sabemos que están ahí, que están sucediendo y que, bueno, pues tienen o se inscriben en la dinámica de la sucesión presidencial del 24. Y Arturo, naturalmente... ¿fue golpe armado el que le dieron a Santiago Nieto? ¿Fue una orquestación política? Yo creo que fue un golpe que quisieron darle a la jefa de gobierno. En aquella ocasión hay que recordar que el escándalo de la boda, más que la boda en sí misma, fue la detención de una aeronave con mucho dinero en efectivo, tripulada por Juan Francisco Ili Ortiz y por una funcionaria del gobierno capitalino. Secretaria de Turismo, creo. Exactamente, por cierto, una descendiente de Victoriano Huerta. Y bueno, pues en ese episodio me parece que la forma en la que fluyó la información por parte del Servicio Exterior Mexicano tenía una intencionalidad política, perjudicar a la jefa de gobierno con esa exhibición en un contexto en el que el presidente de la República estaba haciendo, todos los días hace reclamos a los medios, pero en ese contexto concreto había estado teniendo expresiones sobre Juan Francisco Ili Ortiz como uno de los miembros de la oposición, un epíteto que le carga también a Alejandro Junco, el del periódico Reforma. Entonces, creo que ese es un punto de partida porque además se revierte al momento en el que las publicaciones periodísticas tienen una gestión de la crisis, digámoslo así, que terminan perjudicando, sí, a la jefa de gobierno, que pierde a su secretaria de Turismo, aunque pareciera que sin mucho dolor, pero sobre todo a quienes generaron el golpe, es decir, el grupo de Marcelo Ebrard, que pierde pues a un alfil importante como lo era Santiago Nieto. Entonces, me parece que ahí hay un punto de partida, una
un escenario clave que va materializando pues lo que ya se percibía desde la propia elección de dirigente de Morena y destacadamente en la intermedia de 2021. Ahora bien, estamos hoy ante algunas expresiones como esta que mencionabas, en las que ya el juego se va revelando, se van poniendo, dirían los jugadores, se van abriendo las cartas y bueno, lo que parece un acto de generosidad de Claudia Sheinbaum al decir que incluirá a estas dos personalidades que contienden por la nominación, pues tiene naturalmente una intencionalidad política, decir que los va a sumar porque ella será la candidata y es respondido creo que de una manera muy poco afortunada porque hay una connotación en esta expresión ternuritas que pudiera interpretarse hasta como un acto relacionado con el género, pero que además no tiene el ingenio que sí tuvo la primera expresión de la jefa de gobierno al decir que lo sumará a su gabinete. Pero bueno, son los primeros escarceos. Yo creo que de aquí al mes de julio vamos a ver que se estarán dando con todo. Bueno, muy bien, Arturo. Fíjate que escribí yo sobre este tema de la secretaria de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México en noviembre de 2021. Es Paola Félix, que dice que se llama Sara Paola Gálico Félix Díaz, que dice que es descendiente de Félix Díaz, el hermano de Porfirio Díaz. Y una historia política increíble, casada con Jorge Rizo Oñate, presidente del Consejo de Administración de la editorial de Eduardo Ruiz Gili, fue embajadora para la difusión, entre comillas, la difusión de la película Inesperado, contraria a la suspensión voluntaria del embarazo, invitada por Eduardo Verástegui. En 2010 estuvo en la Academia de Televisión Azteca y dijo, tuve un sueño que me decía mi bisabuelo que tenía que entrar a la academia. Mi tío tatarabuelo fue Porfirio Díaz y así se fue por ese lado. Entonces, pues todo un personaje. Sí, perdón, yo dije Huerta y era Félix Díaz, pero al último traidores a la patria. Sí. Arnoldo Cuellar, ¿cómo va este tiro? ¿Cómo están las cosas del jaloneo y la batalla y las patadas bajo la mesa o ya sobre la mesa de los principales aspirantes por Morena? Estaba pensando ahorita que Arturo estaba hablando y caigo en cuenta de que tiene muchísimas décadas, sexenios, que un presidente de la República no logra dejar a su favorito. Y empezaría yo con Carlos Salinas, que no logró dejar a Luis Donaldo Colosio. Por supuesto, Zedillo a la Bastida, por supuesto, Fox a Krill. Probablemente el candidato de Felipe Calderón, que ni siquiera llegó a la final, era Ernesto Cordero. En segunda tanda, y el original se le murió, que era Juan Camilo Muriño. Exactamente. Y luego, pues Enrique Peña Nieto, que quizás sí logró sacar a Andrés Manuel. Se le murió, así como que se le murió. Bueno. Pero entonces esto, por la expresión. El tapadismo está en una profunda crisis, si tomamos en cuenta esto, pues son casi 30 años de que esto está ocurriendo. Y creo que Andrés Manuel, que yo insisto en que es un consumado conocedor de ese ADN del priismo clásico, se la está jugando con tres, los cuales todos de alguna manera tiene puentes más sólidos, más históricos en un caso, más afectivos en otro, más territoriales por el paisanaje en otros casos, como tratando de cubrir todas esas posibilidades, pero que al final del día es un proceso inédito, ¿no? En donde hay que tocar improvisaciones. Y bueno, ahí interviene también el hecho de que los propios actores pues se muevan, hagan sus intentos, escriban libros o pidan que se los escriba alguien, y el aparato juega un papel, pero el aparato no lo es todo tampoco, ¿no? Y también juega la oposición, porque la oposición sin candidato probablemente esté apostando por alguna de esas fichas López Obradoristas, en el viejo entendido de aquel libro que seguramente ustedes se acordarán del elogio de la traición, ¿no? De que pues, si no puedes, páctate con el más cercano a ti de los de enfrente, ¿no?
Bien. Entonces, estamos ante un terreno donde yo todavía no veo que estén las cosas absolutamente decididas. Bien, Arnoldo. Temoris Greco, pues mira, desde Lázaro Cárdenas, que no pudo poner al general Mújica, que era quien supuestamente estaba más cercano a él, y terminó dejando al derechista Ávila Camacho. Y luego se vino una etapa en la cual el propio Gustavo Díaz Ordaz sí pudo colocar a Luis Echeverría, pero Echeverría de volada comenzó a hacer minutos de silencio por los caídos el 2 de octubre y las cosas se tensaron incluso en la propia campaña presidencial. Y a partir de ahí ya no fue fácil esa suerte máxima de la política mexicana, que es el tapadismo y el destape del deseado. A lo mejor el último que pudo hacerlo fue Miguel de la Madrid, que sí pudo dejar a la continuidad neoliberal con Carlos Salinas de Gortari, pero de ahí para adelante no más nada. Temoris, estamos en presencia ya de una especie de cierre entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, ¿o crees que todavía están abiertas muchas cartas más, Temoris? Bueno, nada más sobre esto que dices, bueno, tampoco, o sea, Cárdenas no pudo dejar a Mújica, pero Cárdenas fue también quien subió a Plutarco Elías Calles a un aeroplano y lo mandó fuera del país porque Calles quería pues proseguir su maximato sobre Cárdenas, y Cárdenas no se dejó. Por cierto que cuando llegó la policía a detener a Calles y a subirle a ese aeroplano, estaba leyendo Miluch de Adolf Hitler. Y también otra cosa, ya que andamos por ahí, por esas épocas, me llama la atención que la exsecretaria de Turismo, bueno, que su familia haya retenido completo el nombre del abuelo o tatarabuelo, no sé qué nivel tenga, de Félix Díaz. No importa nada más su relación con Porfirio Díaz. Félix Díaz encabezó el golpe de Estado que conocemos como de escena trágica, sí, y que condujo al asesinato artero de Madero. Y no debería ser un nombre que se recuerde con orgullo, pero evidentemente hay familias que sienten que de alguna forma tienen un vínculo con las cúpulas de aquella época del porfirismo. Y esta señora, pues bueno, o sea, no tiene por qué estar determinada por lo que hizo su familia. Ella podría haber sido muy distinta y de hecho formaba parte de un gobierno que lleva la marca de progresista. Pero estas relaciones con Verástegui, con esta película, pues más bien refleja que ella sigue pensando en el porfirismo, o sea, sigue pensando, o sea, sigue teniendo un pensamiento propio de la derecha. Y pues bueno, eso no está mal, se le respeta, pero yo me pregunto qué hacía en un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas. O sea, también, bueno, eso está muy raro. Y no, yo no creo que esté definido todavía el tema. Creo Claudia, pues obviamente sigue consolidando ante la opinión pública la idea de que es ella, de que ella es la preferida, la gente o muchísima gente va a responder si es encuestada, va a responder por quien la gente percibe que es favorita de Andrés Manuel, que es Claudia, y Marcelo, pues su jugada es tratar de debilitar eso. Y de quedar siempre, o sea, tampoco puede ser demasiado rudo, porque tiene que quedar siempre en posición de hacer un reemplazo idóneo en caso de que Claudia por alguna causa se tropezara. Pero bueno, pues yo no creo que ya esté echado el juego, pero sí creo que ya hay bastantes cartitas que han estado saliendo que indican que va por ahí. Bien, Temoris. Arturo Rodríguez, por favor, danos tu opinión. ¿Tú crees que en el fondo, y tal como están las cosas, la carta real sería Adán Augusto, sobre todo si el choque entre Claudia y Marcelo es muy fuerte? Híjole, a mí ya yo bola no de cristal, Arturo, sí, una bola de cristal ahí. No quisiera yo entrar en la Arturo, siempre está el recurso de que plantees que más vale ser historiador que profeta. Yo creo que ¿cómo ves pues el pleito entre los tres? ¿Cómo ves el avance de lo que está saliendo? Y bueno, para agregarle pues sal y pimienta al asunto, ¿cómo ves también las probabilidades de Gerardo Fernández Noroña?
Mira, yo creo que el caso de los tres punteros que podemos considerar son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto, es el de tres personalidades que algo tienen en común con el presidente López Obrador. Hay, en el caso de Marcelo Ebrard y de Adán Augusto, pues un origen priista similar, sobre todo de estas alas progresistas dentro del PRI de los 80 y de los 90, que quizás de manera tardía, pero a final de cuentas lo hicieron, se animaron a sumarse a la escisión partidista de la cúpula, la ruptura de la cúpula en el 87. López Obrador lo hizo en el 89, cuando se fue al PRD. Marcelo Ebrard tardó un poquito más, debió ser hasta ya bien entrados los 90, y Adán Augusto pues ya en los 2000, pero en cualquier caso comparten ese origen en las formas de hacer política y de adscribirse, digamos que a las corrientes progresistas que existían dentro del PRI, que finalmente se fueron del PRI. Y cada uno tiene una historia personal con el presidente López Obrador. O sea, Marcelo Ebrard pues fue un funcionario destacado de su gabinete en la Ciudad de México y lo sucedió, o sea, fue el elegido para sucederlo en 2006 en la Ciudad de México. Por ahí él mismo lo reivindicaba hace unos días, ¿no? Como el único que ha sucedido a López Obrador. Adán Augusto, pues viene de las luchas originales allá en el estado de Tabasco. Yo no soy partidario de nadie, pero sí considero que las luchas de López Obrador en sus primeros años en Tabasco fueron auténticamente épicas, como, bueno, episodios que tú conoces muy bien, Julio, como el del doctor Nava o el de Luis H. Álvarez en Chihuahua. O sea, eran expresiones que procuraban consolidar o avanzar en la consolidación de la democracia en este país en un entorno auténticamente autoritario y represor. Por lo tanto, pues eran movimientos épicos en los que, en el caso de López Obrador en Tabasco, pues contaba como uno de sus cercanos a Adán Augusto López. Y me parece que de alguna manera el caso de Claudia Sheinbaum es el de pues la izquierdista más notoria de los tres. Ideológicamente, pues ha tenido una trayectoria cercana, o mejor dicho, dentro de las izquierdas partidistas y en su oportunidad universitaria. Y bueno, tiene digamos que punto de empatía con el presidente López Obrador, con quien además ha sido notablemente disciplinada. Entonces, creo que en el caso de los tres, pues hay puntos de coincidencia. Si el presidente López Obrador tuviera, como seguramente lo tiene en la mayoría de los gobernantes, la intención de dejar a un sucesor, en este momento yo no tendría todavía claridad de cuál de los tres sería. Y en el caso de Fernández Noroña, siendo un político al que yo siempre he respetado, me ha molestado en diferentes oportunidades que traten de hacer escarnio de su persona, porque creo que es un hombre congruente, que a mí me tocó verlo gaseado, golpeado, relegado, reprimido de algún modo durante los sexenios, sobre todo en el de Peña Nieto, en donde ahí andaba solillo a veces con un megáfono gritando afuera de los eventos presidenciales lo que nadie más hacía. Pues es una postulación más anecdótica y con menos posibilidades. Esa es mi percepción. Bien, gracias, Arturo. Arnoldo, mientras estamos aquí con corcholatas, taparroscas, aspirantes, suspirantes y todo, sigue la pelea por la nueva conformación del INE. El propio presidente de la República ha dicho que el ministro Lainez, el que frenó, al menos con una suspensión definitiva, el plan B electoral en su totalidad, dice que ya es Su Alteza Serenísima del Supremo Poder Conservador.
ha subido de tono la pelea entre el presidente López Obrador, los miembros del Poder Judicial y en particular los de este supremo poder conservador en el plano electoral. ¿Qué opinas de estas batallas y del tono de lo que se están diciendo unos y otros? Arnoldo. Sí, nada más rápidamente dentro del tema de las corcholatas. Bueno, yo creo que el objetivo de un presidente de la República en este capítulo del sistema métrico sexenal, ¿no? Son sobre todo dos cosas o dos objetivos. Uno es mantener el mayor control posible, la mayor capacidad de decisión posible, el mayor poder posible, alargarlo en el tiempo conforme se acerca el fin del sexenio. Cosa que, por ejemplo, no pudo hacer Fox cuando le renunció Felipe Calderón y se fue a la libre. Y cosa que tampoco pudo hacer Calderón cuando los gobernadores priistas, la Federación de Gobernadores Priistas, que lo había respaldado en el 2006, se encargó de construir la candidatura de Peña Nieto, ¿no? Y yo creo que aquí el presidente está volviendo a esa liturgia, conservando este asunto de los tres candidatos, los cuales de alguna manera se mantienen en una carrera, bueno, dos de ellos, más bien parejera, le permite a él conservar el mayor margen de maniobra en su momento. Y el segundo punto es cuidar su legado, bien sea, llamémosle legado al hecho de intentar una transformación profunda del sistema político nacional, como pretende Andrés Manuel, o bien a que trasciendan los negocios y los compromisos que hizo, como ocurrió con Zedillo, como ocurrió con Salinas, como ocurrió con el propio Calderón, con las empresas españolas y con Peña Nieto, con las reformas estructurales, sobre todo en el sector energético, ¿no? Entonces, pues, serían las dos cosas que habría que estar observando, más que los nombres de las personas. Bueno, en cuanto a lo otro, el tema del INE, bueno, pues el presidente está decidido a llevar esta confrontación hasta el final. No le interesó nunca una verdadera transformación profunda del INE, como tampoco le ha interesado a las otras fuerzas políticas en México, ni cuando tuvieron el poder, ni ahora que están en la oposición. Es un simple atrincheramiento de nuevo por posiciones. Y el presidente, al no lograr hacer avanzar su transformación jurídica, legal, normativa del INE, bueno, pues está, por un lado, empujando este tercer plan y por otro lado, confrontándolos duramente en la arena de la opinión pública, donde ya vemos que el atrincheramiento hace que realmente nadie, es una lucha auténtica, atrincherados todos y sin avanzar un solo centímetro, ¿no? Y hasta ahora el presidente calcula que su avance es mucho mejor, que su avance ocupa territorialmente o electoralmente, mejor dicho, más espacio que el de sus contrincantes, y le dan 1000 pretextos para que él pueda lanzar estos ataques al Poder Judicial, que no cuenta con las mejores credenciales en general y que es un poder que solamente lo protege el hecho de que en México no haya una prensa especializada en revisar a fondo cómo resuelve muchísimos juicios el Poder Judicial. Realmente tenemos un vacío lamentable de información en el tema de la cobertura de los procesos judiciales en México, si no se evidenciarían muchísimas más decisiones controvertidas, favoritismos, etcétera, en los juicios que se siguen en todo el país. Para empezar, no tenemos ni siquiera periodistas especializados en seguir estos procesos que luego se alargan demasiado en el tiempo y que nadie les da la suficiente importancia, y eso les genera un aura de protección, este carácter inmaculado que pretenden darles a alguno y que están muy distantes de tenerlo. No sé si recuerden que hace unos días se anunció en Guanajuato la detención de los asesinos de las 6 mujeres que estaban primero desaparecidas y luego localizadas en una fosa. Pues está ahorita circulando la información de que ya fueron liberados y aparentemente es por un juez federal, hasta donde me dice, no tengo mayores detalles, pero bueno, como esto están pasando muchísimas cosas en todo momento. El presidente lo sabe, seguramente lo tiene medido. Desde luego esto no ayuda a construir nada, pero sí ayuda a que se mantenga este clima donde la crispación juega a favor de mantener el poder, ¿no? Bien, pues gracias, Arnoldo. Temoris Greco, pues se viene ya la nueva conformación de esta parte del poder electoral, que es el INE. Llegará una presidenta de este órgano
que 80% de posibilidades son de que sea muy cercana en términos políticos e ideológicos a la llamada 4T. Habrá otras 3 consejerías electorales que probablemente no vendrán por la vía de las cuotas y los arreglos previos, sino por la famosa insaculación. En pocas palabras, nos espera ya un nuevo INE, una nueva correlación de fuerzas internas a partir del próximo del próximo lunes. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que esperas ahí? Pongo entre paréntesis que está una conferencia de prensa en la cual el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, está presentando su renuncia al cargo. Al menos eso es lo que acaba de tuitear Janet López Ponce, que es reportera de Milenio y que está reportando esto. Está en vivo, iremos diciendo, Adriana Buentello está atenta y iremos diciendo lo que haya un poquito más adelante. Pero en general, Temoris, ¿qué esperar de la nueva conformación del INE? Perdón, es que estaban la niña de los colchones, pero súper activa aquí abajo. Yo creo que eran 2 camionetas y está, pero intensísimo. Entonces, por eso. Compramos libros baratos que vendan, no, cassettes, ¿no? Sí, colchones y, bueno, box springs y eso. Candidatos viejos que ya no sirvan. Uy, esos sí podríamos darlos al 100. Bueno, Edmundo Jacobo, pues, sabe que lo van a correr y se está ahorrando una votación del Consejo General que diga chao pescado. Entonces, pues él es el signo más elocuente hasta el momento de lo que viene, ¿no? Una nueva conformación de la estructura. Lo más importante del INE, pues, es la estructura. Y o sea, que es, o sea, recuerdo a nuestra audiencia, una cosa es el Consejo General que debate, que delibera las grandes líneas por donde debe ir el trabajo del INE, y por el otro lado, la estructura del secretario ejecutivo, las vocalías, todo eso, en donde se implementa todo el trabajo real del INE, ¿no? sobre el terreno. Y ahí, pues van a tener que o sea, su plan C será a través de decisiones del Consejo General, ir haciendo esta reforma del INE dentro de lo legal. Todavía tendrá que definirse el destino final del plan B, de las reformas legislativas del plan B, y después tendrá que verse cómo se aplica. Evidentemente, si la aplica gente más cercana a López Obrador, pues será más eficaz que si la hace gente que, como era Edmundo Jacobo, que era renuente, que estaba en franco rechazo del plan B. Pero más allá del destino del plan B, pues empezarán a tratar de reducir la estructura del INE dentro de lo que se permite. Entonces, pues bueno, yo no espero cambios dramáticos, o sea, no espero que sea, como le hemos dicho antes, no es ni el principio ni el fin de la democracia. Solamente habrá cambios de matiz, posiblemente algunos ahorros presupuestales, pero no espero que sea así dramático. Aquellos que han dicho que se acaba la democracia mexicana, pues obviamente estaban mintiendo o estaban muy confundidos. Lo mismo aquellos que creen que esto era indispensable para tener una verdadera democracia. No ha habido nadie, y bueno, eso creo que ya lo señaló Arturo, en realidad no ha habido nadie con el interés real de llegar al fondo de los problemas del sistema electoral mexicano, que sobre todo es el tema de los dineros, del uso constante, sistemático de dineros ilegales, de dineros no reportados, en los gastos de absolutamente todos los partidos políticos mexicanos. Esa es la clave, es lo que conduce a la compra de voto, es lo que lleva a desequilibrios en la competencia, es lo que expone a candidatos y a partidos a la corrupción, a cochupos con grupos criminales, con grupos empresariales. Entonces, ese tendría que ser el objetivo de una reforma de fondo, pero nunca la han querido tocar, porque entonces también perderían el acceso a esos dineros, que es lo que les interesa. Claro, bien. Arturo, antes de pedirte tu comentario, déjame pedir que pongan, aunque sea unos segunditos, de la conferencia de prensa que está dando Edmundo Jacobo, quien renuncia al cargo de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Por favor.
@vianelo ¿Ya y sus denunció? enseñanzas. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. En la lista de preguntas, en primer lugar, Claudia Flores, de N+. Gracias, Claudia. Señor, buenas tardes. Quisiera preguntarle, ¿esto implica que después del recurso que usted presentó, el amparo que se le concedió para quedarse en el instituto, pues ya usted ya no va a participar en esto que el Consejo y usted han llamado la defensa legal del instituto frente al Plan B? ¿Se va usted con la convicción de que la Corte tiene los suficientes argumentos del instituto para declarar, como ustedes lo buscan, la invalidez del Plan B de la reforma electoral? Eso por una parte. Preguntarle también, ¿se va usted con la conciencia tranquila? Ha habido señalamientos de que pues hay excesos, y ha habido en los últimos años excesos en los gastos del instituto, una burocracia llamada dorada a la que usted pertenecía según esos señalamientos. ¿Encontrarán cuentas claras y ninguna cuestión que pudiera dar lugar a que se justifique esos señalamientos en contra de quienes encabezan hoy el instituto, incluido usted, con todo respeto? Bien. Y también preguntarle. Bien, pues vamos, Andrés, vamos, porque si no, aquí nos pasamos todo el programa y además queda en suspenso, así en el momento de qué va a responder Edmundo Jacobo, que sea como sea, se va, deja la Secretaría Ejecutiva. ¿Qué significa esto, Arturo Rodríguez? ¿Un reconocimiento de una realidad? ¿Qué, Arturo? Yo iba a decir que a veces creo que los reporteras hacemos preguntas demasiado largas, ¿no? Sí. Ese, no, un bueno, contexto. en la mañanera, No. Posicionamientos políticos plenos, manifiestos a la nación. Discursos magníficos, algunos de ellos. No es cierto, están bien pintos. Se pasan, la neta. Ahorita todo el tramo fue prácticamente la pregunta de la compañera y bueno, pues mira, yo creo que ya estaba muy problematizada su posición. Naturalmente, el viernes es el último día de pues el Consejo General como lo conocemos. Hay pues una renovación de varios espacios. Son ¿qué? ¿Seis consejeros? ¿4 consejeros? 4 los nuevos que entran, 4 consejeros, y eso pues modifica el equilibrio de fuerzas en el Consejo General, principalmente por una razón. Mira, yo creo que en esto tenemos que tratar de ser muy objetivos. Me parece que los aspectos técnicos que ha expuesto el Consejo General, por ejemplo, en relación al Plan B, son pertinentes, tan pertinentes que inclusive aquellos consejeros, consejeras que son afines a la 4T y que fueron impulsados por el actual gobierno de la República, pues se han opuesto no solo al Plan B, sino también a las reducciones presupuestales, porque hay una operatividad que se basa en un trabajo pues que es realizado, me parece que es mi punto de vista, respeto los de los demás, naturalmente yo creo que hay un trabajo profesional de carrera dentro del sistema electoral que tiene un costo y que bueno, pues no se puede desarticular de la noche a la mañana mientras no exista un sistema lo suficientemente eficaz y confiable, y en eso han estado de acuerdo consejeros y consejeras afines a la 4T, no solo Lorenzo y Ciro, que son como los villanos de la historia. Entonces, con el arribo de 4 nuevos consejeros, creo que la novedad está en el fuera máscaras. Yo creo que el fuera máscaras, que es una expresión recurrente del presidente López Obrador, es en realidad así. O sea, hay muchas acciones que se han realizado durante el actual gobierno que son o pueden parecer por momentos escandalosas o inadecuadas, o imprudentes, pero que tienen que ver con un deliberado descuido de las formas.
Lo voy a aterrizar un poco. Me refiero a que, por ejemplo, los presidentes anteriores solían tomar decisiones de manera similar a como lo hace el presidente López Obrador. Por ejemplo, ahorita con la integración del Instituto Nacional Electoral, impulsando de manera abierta a perfiles próximos a la 4T. Pero en el pasado hacían lo mismo, nada más que lo revestían de una cierta, de un cierto carácter ciudadano, académico, impoluto, que pues a final de cuentas no era más que una simulación. Y hay muchos ejemplos de eso, en especial cuando los consejeros electorales terminaron asimilándose a la administración pública. El caso de Santiago Krill, por ejemplo, el caso de Alfonso Lujambio, que hoy ya pues pocos se acuerdan de él, pero que fue una figura muy importante y presidencial, inclusive hasta antes de morir en el sexenio de Felipe Calderón, entre otros. Sí. El caso de Sergio García Ramírez, que pues era evidentemente priista. Entonces, creo que la diferencia está en que en el pasado había un arreglo, ¿no? Sí. Lo que no es necesariamente malo, o sea, los partidos políticos se ponían de acuerdo y ponían, porque así está diseñado el sistema, ponían a los consejeros que querían. Hoy lo que está haciendo Morena, pues es ponerse de acuerdo con sus aliados para poner a los consejeros, consejeras que quiere y que les son cercanos. Con esta situación, pues hay una recomposición, vuelvo al origen del comentario, del Consejo General, que ya hace lo que de por sí ya parecía muy inviable, permanencia del secretario ejecutivo. Entonces, pues creo que era un paso natural, obvio, que Edmundo Jacobo se fuera del INE, no ahorita, desde hace varios días. Bien, Arturo, gracias. Pues sí, resulta muy peculiar. Arnoldo Cuellar toma su Ipiranga Edmundo Jacobo, a quien habían señalado el propio presidente como don Porfirito, toma el Ipiranga y se va de ahí. ¿Qué te parece, Su Ipiranguita. Su Ipiranguita, el Ipiranguita. Arnoldo, ¿es correcto que un funcionario en medio de todo esta pues tormenta o esta necesidad de definiciones políticas fuertes y defender posiciones se vaya del cargo por el cual estuvo peleando y diga no hay las condiciones para que yo siga adelante? ¿Qué crees que debió haber hecho Arnoldo? ¿Quedarse a luchar o salirse? Bueno, no, realmente no sé qué esté pasando por su cabeza del maestro en filosofía egresado de la Universidad de Guanajuato, Edmundo Jacobo Molina. Temoris, guanajuatizar de todo, Arturo, luego. Bueno, porque yo conocí a Edmundo Jacobo muy joven, él muy joven, yo también, en la última etapa de su vida en Guanajuato, cuando llevaron a cabo una huelga en los años 70 con los sindicatos universitarios. Y luego se fue a Guanajuato expulsado, por cierto, por el gobierno priista de Luis H. Ducón, junto con otros académicos a los que consideraban unos revoltosos. Qué vueltas da la vida, porque ahora es un funcionario totalmente o muy lejano a aquellos orígenes pues de sindicalista de izquierda, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hay en este tema esta lógica de confrontación total que no es ajena a un cierto ánimo de sabotaje. Decía Arturo que antes había acuerdos que ocultaban lo que hoy Andrés Manuel López Obrador ha destazado en la mesa a la vista de todos, ¿no? Para que desde el Poder Ejecutivo y usando a las cámaras como oficialías de partes, el presidente lograra pues, hacer su santa voluntad en órganos autónomos, en el Poder Judicial, como Felipe Calderón con el caso ABC, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí no me parece que eso signifique una mejora. O sea, que este exceso de sinceridad del presidente de la República sea mejor que la hipocresía de los priistas y de los panistas. Al final de cuentas, lo que tenemos es una cuestión disfuncional donde no existe una verdadera división de poderes, los órganos autónomos son un paliativo ante la inexistencia de esa división de poderes y es la cesión de parcelas de poder a sectores de la sociedad civil para que participen en el arreglo cómplice en esta democracia de compadres, así como el capitalismo de compadres, ¿no? Y todo el mundo feliz y contento, lo cual nos lleva a que la profundización de la crisis que representa, digamos, la crudeza con la que López Obrador y
por consecuente la Cuarta Transformación están abordando estos temas, nos precipite en la necesidad de lograr una democracia más real, aunque sea empezando a pasos pequeños, y esa es una tarea que le tocará al próximo gobierno, al próximo régimen. Cualquier cosa que surja de esta enorme, de este pantano en el que nos encontramos hoy, con este gobierno que se niega a establecer los mínimos consensos porque quiere hacer avanzar una transformación que tampoco avanza, y una oposición sin norte, perdida, absolutamente atada a sus vicios del pasado y sin una idea de país tampoco muy clara, salvo de resistir a López Obradorismo sin saber cómo, simplemente porque los está avasallando. Pero de aquí vamos a salir con una enorme encomienda como sociedad. O sea, este INE va a estar, como quiera que resulte, enormemente cuestionado, porque además todo indica que ganará la elección quien más cuestionó a ese INE, ¿no? Y eso hará que sus opositores lo acusen a la hora de los arreglos, que lo saquen del marasmo actual, de ser parte de esa situación. O sea que de alguna manera López Obrador está deslegitimando el muy probable e inminente triunfo de su causa política en el 2024 al haber hecho toda esta maniobra en contra del árbitro electoral, que si bien había estado viciado, tampoco podía hacer demasiadas cosas, tampoco podía hacer fraudes electorales, estaba acorralado. Si hubo fraude electoral en el 2006, el INE solo se prestó a él, porque detrás de eso estuvo Felipe Calderón, Felipe Calderón como candidato, a Vicente Fox, y Salinas de Gortari, y Diego Fernández de Ceballos, y el empresariado popular mexicano, ¿no? Claro. El INE fue ese instrumento, y esta vez yo creo que no existía toda esa posibilidad. Bien, Arnoldo. Temoris, le voy a dar un rayoncito aquí a la guanajuatización, porque mira, Edmundo Jacobo fue de izquierda allá y luego terminó en lo de ahora. Leonardo Valdés Zurita estuvo por allá, fue maestro y no sé cuántas cosas, y luego terminó, como ya vimos también. Y ahora está muy presente, según lo que me han platicado, Jorge Alcocer Villanueva, originario de León, Guanajuato, que fue coordinador de asesores en la estancia de Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación. Tuvo a Jorge Alcocer como coordinador de asesores. Y antes Manlio Fabio lo tuvo también. Cercano. Sí, y fue también coordinador de algo en el equipo de transición de Felipe Calderón y quiso crear partidos de izquierda. Es una izquierda declinante como la de Edmundo Jacobo, la de Leonardo Valdés Zurita, y ahora, según me han platicado, pues es una de las personas que está muy cercanas en la asesoría de Berta Alcalde Luján, que se supone que es la favorita para ser la presidenta del INE. Si llega al INE, a lo mejor Alcocer Villanueva tiene una presencia importante ahí, y la discusión de fondo va a ser quién le va a entrar como el poderoso suplente de Edmundo Jacobo Molina en esa Secretaría Ejecutiva. Temoris, ¿qué esperar de este nuevo INE? Sí, no lo sé, o sea, sí, pero Alcocer fue representante del Partido Mexicano Socialista en el 88. O sea, él se aventó todas las discusiones del fraude electoral que operó, que creó y operó Manuel Bartlett Díaz. Y pues bueno, entre otros, es que la capacidad del sistema de fagocitar gente, pues es enorme, ¿no? O sea, lo hemos visto también con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama, quienes llegaron allá con un halo de personas de izquierda propuestos por el PRD, no fueron propuestos por el PRI originalmente. Y de la misma forma en que el sistema también ha fagocitado periodistas que hace muchos años eran grandes promesas de independencia periodística y que ahora pues son también instrumentos del sistema. Que si también otra cosa que tiene Alcocer es que es una experiencia, pues sí, o sea, él es un experto en temas electorales. Él creó la revista Voz y Voto, que es una de las pocas que se dedica. Hace un momento que estaba Arnoldo pues lamentando que no tenemos un periodismo especializado en temas judiciales fuerte, pues bueno, por lo menos sí hay algunos medios que se han especializado en temas electorales, como es esta revista. Entonces, no he seguido en los últimos años Alcocer, no sé qué es lo que ha hecho, pero pues igual trabajando ahora con Berta, perdón, se me va el nombre. Alcalde Luján. Con Berta Alcalde Luján,
podrá hacer algo, no sé, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero pues sí, en el caso de los izquierdistas guanajuatenses, pues que yo no sé si traen ahí la cruz dentro que no se veía hasta que de pronto la cruz. alguien se las encontró. Sí. Ajá. Bueno, de ratito te toca para hechos, Arnoldo. Sí, A ver. No, rápidamente, Edmundo Jacobo es originario de Baja California, entiendo, no sé de qué municipio, y aquí estudió filosofía en Guanajuato. Alcocer sí es genuinamente leonés, pero muy tempranamente viajó a Ciudad de México, allá fue miembro del Partido Comunista Mexicano, incluso Sí, primero. sí. Y del PSUM y del PCM, PSUM, PMS y no sé cuánto. Y un tipo brillante y talentoso en su momento, un buen representante de la izquierda en los órganos electorales, dando batallas ahí contra Pues bueno, sí, yo creo que hizo un gran trabajo, y en algún momento en esos vuelcos que dio el PRD tan tremendos, fue una de las primeras víctimas, ¿no? Uno de los primeros que salieron rodando del partido hace 30 años. Y Leonardo Valdés solo estuvo aquí de vacaciones un tiempito mientras se divorciaba, perdía la chamba en México y vino aquí a recalar a la Universidad de Guanajuato para establecer una cátedra, un restaurante y un curso de enología. Mira, pues excelente. Arturo Rodríguez, pues estamos en estos temas electorales y se habla de que Alito podría dar el voto del PRI para la resolución del asunto de los nuevos consejeros, pero ya dijo Alito que ni más, que que no va a haber primor en el voto a consejeros del INE. ¿Cómo ves la postura de Alito, de la oposición en este proceso que ya está calientito? Ya vamos a tambor batiente respecto a la designación de las 4 nuevas consejerías, Arturo. El Botox. Oye, Botox. el caso de lo que se estaba planteando ahorita, yo nada más añadiría que ahí en Guanajuato son bien quién sabe cómo. Bien, quién sabe cómo. Bien así. El altiplano, el bajío. Nada que decir. Ya, nada que decir. Síguele con tono norteño, por favor, Arturo Rodríguez. Oye, pues no, mira, yo creo que hay una votación precedente que fue la reforma que se hizo a la recientemente aprobada Ley General de Comunicación Social, en la que Morena y PRI alcanzaron un acuerdo. Es un acuerdo que tiene que ver con el asunto publicitario, artículo 27. Pues yo he trabajado el asunto porque creo que era verdaderamente asfixiante para el ecosistema de medios en este país. Se había establecido el 0.1% de los presupuestos para publicidad, lo que dejaba pues prácticamente en muy poquito dinero a muchos estados y municipios. Los propios morenistas, muchos de los políticos morenistas o varios de los políticos morenistas son propietarios de medios de comunicación en los estados de la República. Jaime Bonilla en Baja California, el propio Ignacio Mier en Puebla, Cantón Cetina, pues uno de los grupos más beneficiados de la publicidad oficial en estos años. Salgado Macedonio, me parece que tiene por ahí también, no sé si La Jornada o algún otro medio. Tuvo la franquicia de La Jornada. Tuvo la franquicia, ¿verdad? Ya no. Y así, hay varios políticos morenistas que pues estaban dando un balazo en el pie. La propia Claudia Sheinbaum había presupuestado cerca de 800 millones de publicidad oficial para el 2023, la habían dejado en 200 con esa restricción, de manera que ahora se ponen de acuerdo. Hay que recordar que la Ley General de Comunicación Social fue una de las primeras que pasaron del Plan B por las dos cámaras y que, bueno, pues aún se encuentran en discusión en la Suprema Corte porque también fueron las primeras y muy impugnadas. Era la de comunicación y era la de responsabilidades administrativas. Entonces, hace unos 10 días aproximadamente, pues se presenta una reforma a la de comunicación impulsada por Morena, pero votada con el PRI en la Cámara de Diputados. Y esta reforma se va
al Senado de la República. El PAN hizo ahí alguna pataleta que no entendí el motivo, porque estaban discursivamente en el mismo tenor desde semanas antes. Así que no me parecería raro, pero tampoco me parecería insano. Yo creo que el problema de la vida pública de estos años es que las posiciones se radicalizan de tal modo que es imposible alcanzar acuerdos y consensos. Y yo insistiría, no me parecería raro y además me parecería deseable que quienes lleguen al Consejo General lo hagan pues a partir del consenso de la mayor cantidad de fuerzas políticas representadas en el Congreso. Alito dice que no, pero bueno, a estas alturas ya lo que diga Alito Moreno parece que puede o no, quién sabe. Bien, Arturo. A quienes nos están siguiendo les comentamos que luego de esta mesa estaré con Adriana Buentello para tener más información de esta renuncia de Edmundo Jacobo Molina a la Secretaría Ejecutiva del INE. Y tendremos también una entrevista con uno de los directivos de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, un presbítero, un sacerdote de quienes tienen esta Casa del Migrante, para que nos dé una mayor información y contexto de lo que está pasando por allá. Arnoldo Cuellar, nos quedan 2 minutitos por persona para un postrecito. Puedes hacerlo para defender la guanajuatización u otro tema, Arnoldo Cuellar. No, pues yo creo que el tema que no alcanzamos a tocar ampliamente, que es esta muerte lamentable de los migrantes, 40 alrededor de ellos en Ciudad Juárez, en este albergue. Pero yo sobre todo, ya se ha dicho mucho, Julio, tú tocaste muy bien el tema al inicio del programa. Yo solamente lamentar el fraseo del presidente de la República hoy en la mañanera, donde parecía que le importaba más esta versión justificatoria de que los propios migrantes incendiaron el albergue, como si fuese un asunto accidental, que manifestar un pésame, una condolencia seria y sentida, y además partir de ahí a replantear el tema migratorio que tiene que ser discutido de vuelta. Creo que fue pues más atinado políticamente que en Salazar en un momento dado, ¿no? Sí. Bueno, nada más dejarlo ahí. Sé que esto va a hacer que me vaya todavía peor en el chat de lo que me ha estado oyendo este día, cosa que absolutamente me parece bien que todo el mundo se exprese, pero sí siento al presidente ya un poco acorralado con este tema de justificar que su gobierno va muy bien, y lamento mucho la falta de un tono autocrítico que haría muchísima falta, viendo que hay muchos pendientes. Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, postrecito, por favor. Bueno, es que tengo 3 postrecitos, entonces los voy a hacer más chiquititos. Vienen los postrecitos. Bueno, uno en realidad es nada más seguir lo que decía Arnoldo. Aquí hay, o sea, los responsables no son los migrantes que se estaban quejando porque llevaban 2 días sin que les dieran agua. Eso en versión de Rocío Gallegos, que es una gran periodista, que lo dijo esta mañana, y es una periodista de Juárez, de la verdad de Juárez. Sí. Y en general, o sea, el gobierno mexicano ha asumido un trato disparejo, un trato desigual, un trato al que nos forzaron con Estados Unidos para retener aquí a migrantes o para recibir a migrantes, pero no está proveyendo las condiciones para tenerlos en una situación pues mínimamente humana, mínimamente donde puedan beber y no se tengan que rebelar. Y el gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo para enviar a México a personas sin garantizar que en México pueden ser tratadas debidamente, en condiciones humanas. O sea, que hay una responsabilidad de los gobiernos de México y de Estados Unidos, para variar. No son los migrantes que están protestando. Evidentemente en ese sitio no tenían las condiciones mínimas de protección civil para que no hubiera una tragedia como esta. Eso es por el lado. Por el otro son 2 anuncios. Uno es que ya salió el capítulo 2 de la temporada Ayotzinapa, los crímenes y la implicación presidencial, de nuestro nuevo proyecto de podcast que se llama Necropolítica, Muerte, Crimen y Poder, que es un podcast semanal. Entonces, a quienes tengan interés en escucharlo, los invito a visitar mis redes, en donde estoy todo el tiempo promoviéndolo, que es @temoris en Instagram y en Twitter, y facebook.com/temoris. Y el otro anuncio es que acabamos también de abrir un nuevo curso, un curso que se llama La Experiencia Periodística de la Guerra. Este es un curso que está orientado
tanto a periodistas o estudiantes de periodismo que quieren saber cómo es la experiencia de la guerra, y también a personas en general que pueden ser académicos o interesados en entender los conflictos desde una persona que los ha estudiado desde fuera y que los ha vivido desde adentro, que ha estado en ellos. Entonces también este curso empieza a fin del mes que viene, pero hay una serie de descuentos que estamos dando, entonces los invito también a visitar mis páginas en donde se anuncia esto. Y esos eran mis postrecitos. Con esos postres, muy bien. Adelante, Arturo Rodríguez, para cerrar esta mesa. Postrecito, por favor. Estaba observando el chat y había algunas referencias a Temoris Cruzazulinio, decían. Cruzazulinio. Ándale. Pues es que le va al Cruz Azul, aunque luego nos va a decir que no y todo. No, pero creo que sí. No soy. que cruzó alguna línea. Bueno, pues mira, yo mis postrecitos son muy rápidos, espero. Uno es que en relación al tema de los albergues migratorios del Instituto Nacional de Migración, hay que recordar que al inicio del sexenio se otorgó una adjudicación directa a una empresa que se llama Constructora del Mairán, una empresa que es básicamente caminera de ahí de San Pedro de las Colonias, Coahuila. Y de manera muy extraña, de repente esta empresa caminera muy local se convierte en la gran detentadora del contrato para construir las instalaciones migratorias de retención migratoria en todo el país y darles el mantenimiento. Me parece que esto es relevante porque se trata de un episodio que ha sido cuestionado por la naturaleza del contrato, por la poca experiencia de quien lo tuvo, y enfrentarnos a un caso de negligencia donde hay necesariamente un tema de infraestructura implicado para que, bueno, pues una cantidad como esta de personas hayan salido perjudicadas, nos lleva a necesariamente tener que revisar qué es lo que pasó con esas instalaciones migratorias, a recordar que el contrato no fue transparente inclusive fue muy difícil obtener información quienes estuvimos dándole seguimiento porque había muchas reservas, supuestamente por condiciones de seguridad. Pues hoy vemos que esas condiciones de seguridad que se alegaban para tutelar o para argumentar la opacidad de esos casos, pues fue una seguridad que no funcionó para proteger las vidas de las personas que estaban ahí, que lamentablemente la perdieron independientemente de cuál sea el origen. O sea, siempre hay causas estructurales y muchas de estas causas son imputables al Estado mexicano y por ende a los gobiernos y a los gobernantes que están a cargo y toman decisiones. Entonces, dicho eso, paso a mi segundo postrecito. Este fin de semana inician las campañas electorales en el estado de Coahuila. Hay digamos que una primera barrera superada por todos los partidos políticos que no se vieron complicados por el informe de fiscalización, un asunto que, como el anterior que les comentaba, ha sido reportado por el coahuilense, medio que les recomiendo sigan para cosas. ¿De veras? De Coahuila. Sí es bueno, o sea. Sí, claro. Oye, y por último, pues ya finalizar invitándoles también a seguir el podcast México Historias Infames, que justo hoy se inauguró en la plataforma Podimo. Es un podcast que conducimos Álvaro Delgado y un servidor, en el que repasamos las vidas y sobre todo las infamias de personalidades que han sido detentadoras del poder en los últimos 30 años y cuyas actividades han sido perniciosas desde entonces y hasta la fecha para los mexicanos, para el país. Entonces, iniciamos México Historias Infames. Un primer episodio es sobre Carlos Salinas de Gortari. Álvaro Delgado y yo durante una hora hablamos de diferentes aspectos de su origen, de su pertenencia a las élites del poder político y económico más rancias de este país, de las decisiones más tremendas que se tomaron durante su mandato, y vamos poniendo, digamos que los puntos sobre las IES
en relación a la relevancia de que sigamos y sigamos hablando de estos asuntos o de esta historia en particular en estos tiempos. Y así seguiremos semana a semana, los martes en Podimo. Pueden entrar a go.podimo.com/historias infames y suscribirse ahí. Es muy importante para nosotros pues que lo hagan así, con historias infames, después del .com/ historias infames, como seguramente Temoris también estará invitando a hacerlo con Necropolítica, así, podimo.com/necropolítica, porque lo digo con toda transparencia, el conteo de las suscripciones, pues digamos que se ve reflejado en la modesta percepción que recibimos los periodistas en un proyecto como el de Podimo, al que me ha dado mucho gusto entrar y que además tuvo su lanzamiento espléndido el viernes, y felicito pues a Gwendolyn Perla, que está a cargo de esta plataforma de origen danés que acaba de llegar a México. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Pues Arnoldo, gracias y buenas tardes. Julio, nada más agradecer los comentarios en el chat, los que mandan buena vibra y los que mandan críticas duras, y reconocer a uno muy simpático que dijo que soy un típico clase mediero del Bajío. Pues ni cómo decir que no. Oye, y otro. Gracias, Arnoldo. Otro que se enojó porque criticaste lo de Juárez. Y dicen, sí, critica al gobierno del país, ¿a poco también critica al gobierno de su estado? Ya no se puede ni pasar por Guanajuato, porque lo reconocen, no, y tú eres cuate del Arnoldo, ¿verdad? Ya es portación de amigo prohibido. Sí. Acá tampoco los panistas te querrán. Por cierto, preguntaban en el chat que dónde se podía leer esto del juez que soltó a los implicados en la masacre esta de las 6 mujeres. Lo publicó Milenio León hace unos momentos, que es un periódico que en Guanajuato recibe filtraciones privilegiadas del fiscal Carlos Samarripa. Se entiende muy bien el juego. Samarripa está tratando de decir, lo agarramos, pero el juez federal lo soltó. Parece además que los reaprendió por homicidio y los va a presentar a un juez local. Nada más dejo la información completa. Arnoldo, Temoris, Arturo, muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias a los tres. Gracias. Hasta luego.